Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un gusto de poderlos saludar y bendecir en esta noche de estudio Biblia en mano. Hoy vamos a seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Bendigo a los que ya están conectándose a la señal. Mi querida hermana Celia Victoria, qué gusto poderla saludar desde acá. Le bendecimos, qué bueno poderla saludar nuevamente. Y Ani, mi querida hermana Ani López, qué bueno que ya están aquí conectadas para estudiar la palabra de Dios. Mi querida Chatía, qué bendición de tenerte nuevamente aquí en el estudio y poder hoy eh, retomar el tema. Y me disculpo nuevamente por no haber estado en el último estudio. Pero hoy vamos a retomar y vamos a estudiar el capítulo 11 y una parte del 12 para que tengamos hoy el contexto. Estamos muy cerca de terminar, pero quisiera hoy que pusiéramos mucha atención para poder continuar este tema del libro de Nehemías. Hermana Claudia Rivera, bienvenida, qué gusto de saludarla, qué bueno que ahora tenemos por acá. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Nehemías, para que podamos estar listos ya para estudiarla y estamos a muy pocos, un poco de terminar. Nehemías tiene 13 capítulos y ya vamos a estudiar hoy el capítulo 11 y parte del 12. Mi hermana Elizabeth, bienvenida, qué gusto haberte visto hoy en la mañana y qué bueno tenerte por acá y bendecirte. Pues bueno, quisiera saber si ya están listos para estudiar, si tienen sus Biblias, si tienen sus cuadernos, si están ya preparados para estudiar la palabra de hoy en el estudio Biblia en mano. Me lo hacen saber, por favor, como es habitual que les pregunte, que me respondan ahí con una mano o que me pongan que están listas para que ya esté yo listo también para iniciar el estudio. Me lo hacen saber en lo que están ahí, pues les comento que lamentablemente no pude estar el miércoles pasado en el estudio porque por una emergencia tuvieron que extraerme una muela y estaba totalmente indispuesto, no podía hablar muy bien y por eso tuve que cancelar el estudio. Me disculpo ante ustedes por ese motivo. ¿Verdad? Ya Celia nos dice que está lista, muy bien, y Ani también muy bien, gracias. Pues bueno, pues empezamos a estudiar y seguimos con el estudio del capítulo 11 de Nehemías. Tesif, de saludo en el nombre de Jesús, que bueno, que está por acá. Empezamos leyendo el capítulo 11, versículo 1 de Nehemías, y dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes de templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefaías, hijo de Mahalaleel, de los hijos de Fares. Y nos detenemos ahí. Vimos cómo el pueblo, esta generación, se levantó a hacer un pacto de amor con Dios. Y espero que se recuerden del último estudio que tuvimos, que le denominamos pacto de amor. Lucky de Broy, qué bueno que ya estás por acá. Y, y hablamos cómo esta generación se levantó, reconoció sus pecados, reconoció los pecados de las generaciones anteriores y cómo eso les había afectado también a ellos. Y ellos se dieron cuenta que también estaban viviendo en una situación de pecado y vinieron y se pusieron a cuentas con Dios e hicieron un pacto de seguirle, de servirle, de mantener su casa y de proveer para que todo lo que
Dios había mandado por medio de Moisés en el servicio del templo se pudiera llevar a cabo. Mi hermana Marilena Minera, bienvenida. Carlita Siu, te bendigo en el nombre de Jesús, qué gusto poderte saludar. Pastora Maíta, Dios le bendiga, qué gusto poderla saludar también hasta allá en el caluroso Malacatán. Entonces, nos hablan que, vamos a ver por partes. Uno, reconstruyeron los muros de Jerusalén, que nos dicen que estaban destruidos, que había ruinas en Jerusalén, que había gente que habitaba ahí, pero la mayoría de gente que habitaba no era la gente principal, porque era un montón de ruinas, era como que hubiera habido un terremoto en el lugar. Entonces era un lugar lleno de escombros, no era un lugar muy atractivo para vivir. Pero luego que quedó levantados los muros, el templo ya estaba levantado desde los tiempos de Zorobabel, la ciudad quedó arreglada. Y con la decisión del pueblo de que nuevamente Jerusalén y el templo fueran su capital, llegó entonces la decisión. Miren, este era una generación, yo les diría, de armas tomar, una generación que no se quedaba únicamente escuchando o pasivamente esperando las bendiciones de Dios, sino que salían a hacer la voluntad de Dios, salían a hacer lo que sabían que le iba a agradar a Dios. Y entonces empieza el versículo 1. Dice que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Y eso que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén nos da a entender o nos indica que los jefes del pueblo antes no vivían en Jerusalén. Y como les digo, muy probablemente los jefes del pueblo obviamente eran la gente de mayor prestigio, probablemente las de mayor ingreso económico, de mayor clase social. Y en un momento determinado no les era atractivo vivir en Jerusalén. Y probablemente ni era seguro vivir ahí, porque no había muros que lo protegieran. Pero una vez levantado, volvió a ser habitada. Y los primeros que regresan son los jefes del pueblo. Y esto fue algo muy grande, porque eso quería decir que el liderazgo de la nación también se volvió a Dios y decidió nuevamente iniciar, y Jerusalén, que había sido puesto como capital no solo de Judá, sino de todo Israel en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón, volvió a tomar la relevancia de la capital de Judá y de los pocos habitantes que habían de las tribus de Israel. Ahora, se dispuso, dice aquí, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Hubo una disposición de que Jerusalén tenía que estar más habitada. Era un lugar, no es muy grande Jerusalén, pero estaba habitada por muy pocas personas. Entonces decidieron ahí que debía volver de ser habitada para que volviera a tener vida la ciudad, para que volviera a tener movimiento, para que volviera a ser nuevamente su capital. Alice Ovalle, bienvenida. Y entonces deciden y hacen algo que ya lo vimos aquí en Nehemías, se mira varias veces. Por ejemplo, en el capítulo anterior, en el capítulo 10:34, dice: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios. ¿Se recuerdan que para mantener encendido el fuego de Dios tenían que haber leña? Y como no habían, los que habían sido dedicados para esta tarea no eran suficientes, echaron suertes, dice, para que a ver a quién le tocaba en qué turno para tener el fuego del altar encendido. Pues aquí nuevamente echan suertes. Estas suertes, también en Proverbios 16:33 nos habla y nos dice, pero no es cualquier tipo de suerte, es una suerte que se echaba delante de Dios. No era la suerte, ¿se recuerdan que vimos acerca del Urim y el Tumim? Que eran luces y perfecciones, que eran esas, pues no se sabe exactamente, pero probablemente unas piedras que iban debajo del pectoral de sumo sacerdote, en el cual
muy probablemente se preguntaba la opinión de Dios y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Pues aquí nuevamente también se echó suerte, dice. Para que 1 de cada 10, o sea, la 10ª parte de todos los que habían regresado, que no vivían en Jerusalén, 1 de cada 10 fuera escogido para regresar a vivir a Jerusalén. Y esto fue muy importante porque dice que para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, la ciudad santa. Y esta es una denominación muy especial. Jerusalén es la única ciudad en todo el mundo que la Biblia le da una denominación, ciudad santa. Y la ciudad santa no es porque los habitantes en sí sean santos, sino que era porque la presencia de Dios habitó en ese lugar, se manifestó en ese lugar. Y entonces por eso tiene la denominación, una denominación que no tiene ninguna otra en el mundo ni en la historia, de ser llamada ciudad santa. Y entonces dice que echaron suertes y 1 de cada 10 habitantes de los que habían regresado del exilio, al que la suerte le dio, regresó y para ser habitante de Jerusalén. Y las otras 9 partes en las otras ciudades. Tanto Judá como Benjamín, que eran las tribus que habían regresado del exilio en la primera tanda, pues tenían ciudades alrededor. Eran las ciudades que eran de toda la región de Judá y de Benjamín. Y ellos tenían ahí heredades y se fueron a habitar a ese lugar. Pero dice también el versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Porque hubo un grupo más, aparte de la 10ª parte que fueron prácticamente electos, ¿verdad? Por suerte, dice aquí, ¿verdad? Echando la suerte que iban a ir a vivir ahí. Hubo un grupo que voluntariamente deseaban habitar en la ciudad santa. Y estos recibieron la bendición de Dios y del pueblo. Porque había un grupo, miren, aquí estábamos hablando de que tenían que volver a habitar un lugar que había estado deshabitado durante mucho tiempo. Y entonces pues, se tomó la decisión de unos venir voluntariamente, ¿verdad? Pero hubo un grupo que llegaron voluntarios. Nosotros queremos vivir en la santa ciudad. Nosotros queremos morar en Jerusalén. Y esto dice que los bendijo el pueblo, porque ellos tenían el deseo de estar cerca del templo de Dios, estar cerca de esa presencia de Dios. Y entonces nos dice que el versículo 3, estos son los jefes de provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Porque al echar suertes, los que no quedaron en la suerte de vivir en Jerusalén, pues cada quien fue a habitar a la ciudad a la que pertenecía según su tribu. La mayoría eran de Benjamín y Judá, como ya les dije, pero también habían israelitas. Israelitas eran de las otras, 9 tribus y media, 10 podríamos decir, ¿verdad? Habían pocos, pero los que habían fueron a habitar cada quien a donde eran originarios. Y entonces nos dice aquí, los sacerdotes y levitas, los sirvientes de templo, los hijos de los siervos de Salomón, cada quien fueron al lugar de donde pertenecían. Y entonces nos empieza a hablar aquí, que nos empieza del 4 al 19, solo no vamos a leer hoy todo, por eso vamos a poder extendernos más en el estudio, porque del 4 al 19 hay una lista de las personas que fueron a habitar en qué lugar. Por ejemplo, nos dice aquí, leímos el versículo 4, que en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, y empiezan a decirnos que hijos de Judá, que hijos de Benjamín habitaron la ciudad. Y así sigue diciendo el versículo 5, 6, 7 y hasta
el versículo 19. Y nos va dando los números. Miren, la Biblia es muy, muy cabal en cuanto al registro de las personas que estaban ahí y por qué, y lo vamos a saber en un momento. Porque, bueno, ya lo vimos acá, que para ser parte, digamos, del servicio a Dios, los levitas debían estar registrados en su genealogía. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Aarón. Y por eso era tan importante llevar los registros. ¿Quiénes eran de la tribu de Judá? ¿Quiénes tenían todo ese registro? Entonces, por ejemplo, los que habitaron en Jerusalén, primeramente de la tribu de Judá, fueron 468. Aquí nos lo va a marcar perfectamente. De la tribu de Benjamín nos dice que fueron 928. De los sacerdotes, 822. De los jefes de la familia eran 242 y después fueron 128. Y de la tribu de Leví también nos dicen que eran 284 y después 172. O sea que aquí nos van haciendo todo las cantidades y las personas que fueron a habitar en Jerusalén. Y esto lo podemos ver desde el versículo 4 al versículo 19. Y entonces nos dice del 20 al 24. Estamos en Nehemías 11, 20 y 24. Los números y los nombres a veces nos confunden, pero es importantísimo para la escritura porque eso le da la relevancia a cada uno de los datos y nos habla de la credibilidad que tiene la escritura y la palabra de Dios. Vamos al versículo 20, Nehemías 11, 20. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad, los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sija y Gispa. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. El jefe de los levitas en Jerusalén, Eta, Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesezabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaban al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Todo esto que leemos, que probablemente para muchos dirán, pero ¿y esto qué nos afecta a nosotros saberlo? ¿Cómo vivieron? ¿Dónde vivieron? Pues aquí hay un punto muy importante, porque fue restaurado el servicio. Y miren, primero dice que se restauraron los turnos de alabanza, porque nos dice que los hijos de Asaf eran los cantores. Dice, hijo de Micaías, los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Ellos eran los cantores, se reorganizaron nuevamente los turnos de alabanza, para que la alabanza a Dios fuera restaurada. Porque no era solo restaurar una obra física, sino era restaurar la adoración a Dios. No solo en lo físico lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida o en nuestro culto a Dios. Es bueno, claro, tener bonitos templos y bonitas cosas, claro que sí, es muy, muy, muy bueno. Pero lo esencial es la adoración, es la restauración de nuestra adoración. No solo es lo material, es la restauración de nuestra relación para con Dios. Y ellos estaban restaurando el pacto de amor. Ellos habían hecho un pacto con Dios, esta generación, que fue diferente al pacto que hicieron sus padres. Ellos restauraron el pacto. Ellos decidieron de su propia voluntad venir a refrendar el pacto que habían hecho sus padres. Y entre ellos vinieron y reorganizaron los turnos de alabanza. Y también reorganizaron nuevamente los turnos del servicio sacerdotal. Y esto es muy importante, porque el servicio a Dios no debía ser detenido. Había sido detenido durante 70 años mientras ellos estuvieron en el exilio. El templo fue
restaurado por Zorobabel, pero aún no estaban funcionando del todo, no tenía todo el servicio que tenían que hacer, darle a Dios. En los tiempos de David, David organizó originalmente, o sea, podríamos decir, habían 24 turnos de sacerdotes que servían, habían 24 turnos para que sirvieran cada turno 2 semanas cada año, o un mes cada 2 años, dependiendo cómo lo organizaran. Pero la idea era que cada familia sacerdotal tenía ya su turno y su fecha para servirle a Dios, para que no quedara el templo sin servicio a Dios, sin sacrificio, sin ofrenda. Y entonces eso era muy importante. Esto lo podemos ver, y no nos vamos a detener mucho ahí, pero si quieren buscarlo, y pueden buscarlo en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 24. En el capítulo 24, del 1 al 20, pueden encontrar todo cómo estaban organizados los turnos en los tiempos de David. Pero ahora acá son restaurados. Y como toda restauración no empieza completa. Vemos que hay solo cuatro, cuando leímos, solo 4 familias volvieron de Babilonia, sacerdotales. Y estas 4 familias sacerdotales se distribuyeron los 24 turnos. Aunque de los que aquí aparecen relacionados, aparecen después ya solo 22. Entonces, hay una diferencia. Eran 24 turnos, que antes eran 24 familias sacerdotales lo que lo llevaban, pero solo regresaron 4 que se repartieron esos 24 turnos. O sea, que estaban trabajando, como que dice, horas extra. Pero luego parece que solo hay ya 22 turnos que están cubriendo. Y eso quizás sea porque algunas familias desaparecieron, porque no les nacieron hijos. Y eso es lo más probable. Y por eso 2 turnos desaparecieron que fueron cubiertos por las otras familias. Entonces fue restaurada la población a Jerusalén. Fue restaurada la alabanza en el templo y fue restaurado el sacerdocio en el templo. Y esto es importante. El sacerdocio debe ser restaurado. El sacerdocio, ahora nosotros tenemos un sacerdocio diferente al levítico, pero el sacerdocio, esa ofrenda, ese presentar ofrenda a Dios, nosotros somos esos sacerdotes que presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso debe ser restaurado en nuestra vida. Porque ¿cómo estamos llevando nuestra vida? Estamos haciendo los sacrificios a Dios de entregar nuestra vida, de someter nuestra vida, de someter nuestro carácter ante Dios día con día, sin dejar un día de por medio. Y eso es importante. Y restauremos la alabanza, la adoración en nuestra vida. Ya vimos que la adoración no es simplemente un canto, aunque también hay canto. También la adoración es una ofrenda de amor que nosotros damos a Dios con nuestro testimonio y nuestra vida. Y entonces vemos aquí del 25 al 36 que nos habla, realmente vamos a verlo solo el 25, dice, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas en Dibón y sus aldeas en Jecabsel y sus aldeas. Y aquí nos dice quienes vivieron de los hijos de Judá en esas aldeas, y termina en el 36 diciendo, y algunos de los levitas de los repartimientos de Judá y de Benjamín. Entonces, aquí nos habla claramente que el resto de los que regresaron del exilio eran de las tribus de Judá y Benjamín, habitaron en las ciudades que les correspondieron en la repartición que hizo Josué cuando entraron a la tierra prometida. Miren, importante que ellos no fueron a habitar en otras ciudades que no les pertenecían, sino que habitaron en las ciudades que les fue dado y concedido por Dios a través de Josué. Abuelita Luna, bienvenida, qué gusto saludarla. Y ahora, por eso, como aquí habían tantos números y tantos nombres, decidí correrlo un poquito y llegar un poquito más con el capítulo 12. Si tienen algún comentario, alguna duda,
alguna participación que quieran tener, lo pueden hacer para que podamos detenernos un poco, porque estamos en un estudio, no es únicamente una prédica, es un estudio donde estamos meditando acerca de la palabra y estamos aquí estudiando acerca de lo que la palabra nos está dando. Y pueden hacerlo, y si tenemos que detenernos un momento, lo podemos hacer. Este libro de Nehemías es muy importante porque nos habla de la restauración, nos habla del orden, nos habla de cómo batallar en contra de nuestros enemigos. Y nos dice el capítulo 12, versículo 1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Bueno, entonces aquí nos empieza a dar la lista de los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, y Seraías, Jeremías y Esdras. Nosotros ya aquí podemos sacar algunos nombres que nos llaman la atención y que hemos hablado. Uno es Zorobabel, otro es Jesúa y otro es Esdras. Estos fueron algunos de los del grupo que regresaron a Jerusalén en el primer retorno del exilio. Y aquí nos habla, y me detengo un momentito para hablar de Zorobabel. Zorobabel, por cierto, su nombre significa descendencia de Babilonia, para dejar claro que él nació en Babilonia. Él nació en el exilio en Babilonia, pero fue el que Dios levantó como el líder que trajo el primer grupo de exiliados hacia Jerusalén. Este fue un dirigente, pero era no un dirigente cualquiera, sino que fue un dirigente legítimo de la descendencia de Judá. Aquí nos habla que los hijos de Asaf son los mismos que se mencionan en los Salmos. Sí, exacto. No podemos decir que fueron los mismos exactamente, pero sí eran del mismo grupo. Era una familia ministerial. Esta era una familia de adoradores, una familia de los cantores de Israel, y ellos también escribían los cantos. Y nosotros tenemos que saber que los salmos también se cantaban. Y por eso los hijos de Asaf muy probablemente algunos eran estos y otros eran descendientes de estos, ¿verdad? Entonces, estos son, cuando nosotros leemos en los salmos de Asaf o los hijos de Asaf, estos muy probablemente eran estos. Entonces hablo de Zorobabel. Gracias por haberme tomado esto. Dice, o sea que no era deseable, Ani López nos dice, o sea que no era deseable habitar Israel y por eso echaron suerte. Sí, así era. Porque era un lugar donde había estado destruido. Y en la destrucción, pues habían escombros, probablemente ya estaba el muro levantado, ya estaba más seguro, pero todavía le faltaba el tiempo de arreglar Jerusalén. Las casas destruidas, había todavía trabajo que hacer ahí. Pero lo deseable era que era la ciudad santa, y por eso decidieron que la iban a volver a poblar, ¿verdad? Pero por eso dice que el pueblo bendijo a aquellos que voluntariamente se fueron a habitar Jerusalén. Entonces regreso a Zorobabel. Zorobabel fue el dirigente que se levantó a traer el primer grupo de Babilonia a Jerusalén de regreso. Pero Zorobabel era un descendiente de Salomón. Era un dirigente legítimo de Judá, el que dirigió la primera oleada del exilio. Ya él pertenecía a la dinastía de David a través de Roboam, y lo vamos a ver. O sea que él realmente venía del linaje de David, Zorobabel, y fue el dirigente que trajo esa primera oleada. Y esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Podemos ver en Primera de Crónicas 3:10 al 19. Yo que siempre que estudio esto, pues lo estudio un poco más amplio, pero vamos a sacar algunos pequeños pasajes solo para darle idea aquí de dónde venía Zorobabel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 3, versículos 10 al 19.
Y entonces Zorobabel dice, 1 Crónicas 3:10, hijo de Salomón fue Roboam. Y aquí empieza todo, y aquí entonces empieza aquí a dar toda la descendencia de Roboam, el hijo de Salomón. Y Salomón era hijo de David. Acuérdense que con los lazos o los árboles familiares, ¿verdad? Viene, digamos, David y tuvo varios hijos, y de cada hijo trajo ciertas ramas. Pero, por ejemplo, solo de un hijo vino el siguiente rey, que era Salomón. Y de su hijo vino Roboam, que también fue rey. Y entonces aquí viene toda una lista de los descendientes de Salomón. Y dice en el versículo 19, de aquí, de 1 Crónicas 3:19, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simei. Y entonces vemos que de la descendencia de David a través de Salomón y luego de Roboam, descendía a Zorobabel. Y esto tiene una relevancia, porque tiene una relevancia incluso mucho más profunda de la que podemos entender a simple vista. Porque por eso es tan importante los nombres que deja la Biblia. Ustedes lo pueden leer más adelante aquí, 1 Crónicas 3:10 al 19 y más adelante, de cómo viene toda esa descendencia aquí. ¿Y por qué es importante eso? Porque de la descendencia de David vino Zorobabel. Y luego podemos rastrear la descendencia de Zorobabel. Desciende José, el esposo de María. Y miren eso importante, por eso digamos, en el Nuevo Testamento, si quieren llegar y que lleguemos ahí a estudiar ahí en Mateo 1, de capítulo 13 al 17. Vemos cómo las genealogías las vuelven a agarrar y agarran nuevamente la genealogía de Zorobabel. Mateo 1, 13 al 17. Para los que quieran apuntar por ahí y si quieren seguirme la lectura, excelente. Yo solo aquí voy a sacar algunos extractos para no enredarnos con tantos nombres, ¿verdad? Pero la idea que quiero dar a entender era que cuando Dios da el tiempo de salida, Dios no lo hace, miren, los planes de Dios no son improvisados, siempre hay un propósito en todo. Dios había prometido que de la descendencia de David vendría el Mesías. Y Dios no se olvidó de esto, sino que a través, miren, uno qué podría decir, se acabó el plan de Dios cuando Israel primero es exilado y llevado al exilio a Asiria y luego Judá es llevado a Babilonia. Pues se acabó el plan de Dios con Israel. Unos en las naciones regados por el mundo, otros por este lado regados por el mundo, pero en Dios los propósitos son perfectos. Y entonces nos habla Mateo 1:13, ya en el Nuevo Testamento. Cuando empiezan a darnos la descendencia de Jesús, y aunque Jesús no es descendiente directo de José, María también es descendiente de David, pero en las dos ramas, tanto de José como de María, descendían de David. ¿Y por qué era importante? Porque cuando él se mostrara como Mesías, tenía que mostrar que su descendencia venía y podía ser rastreada hasta David. Sí, exacto. Mira, aquí nos dice, interesante que hagan 14 generaciones. Sí, ahorita vamos a ver algo de esto, tal vez no del todo, pero bueno. Dice Mateo 1:13. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren qué tremendo. Jesús llamado el Cristo. De manera, dice que todas las generaciones, eso es lo que comenta la Victoria, que todas las generaciones desde Abraham, miren, es que
aquí tal vez no vamos a tocar todo lo que conlleva el número 14 en este momento, pero tenemos que entender que hay un plan perfecto de Dios en todo, que no hay nada que se le pase a Dios. Nosotros como seres humanos podemos ver que tal vez no tiene orden lo que estamos viviendo, pero todo hay un propósito en Dios, porque dice, de manera, en el versículo 17 de Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Miren qué tremendo esto. Que todo tiene un orden perfecto. Nada se le escapó a Dios. 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones de David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Todo en el orden perfecto de Dios. Por eso que Zorobabel tenía una connotación importante. No fue un líder levantado al azar, como algunos podrían decir. Es que pues aquí vinieron, pongamos al que sea acá, aunque pensaron que estaban levantando al que sea, pero era Dios el que estaba levantando a aquel que los iba a dirigir, porque éste tenía una parte en el propósito y en el plan de Dios que iba a desencadenar en nuestro Salvador. Luego nos habla de Jesúa. Dice aquí, y con Jesúa. Jesúa era el sumo sacerdote del primer retorno, cuyo nombre Jesúa significa Jehová salva. Jehová salva. Y entonces se le llamó también este nombre Jesúa. Se puede traducir como Josué o en el Nuevo Testamento como Jesús. Miren, tremendo, porque este nombre de Jesús, que ya el escrito en griego, viene también del nombre que se puede decir Jesúa o Josué, como aparece en nuestras Biblias, pero su significado es el mismo. Jehová salva. Jehová salva. Y entonces, y digamos en Ageo y en Zacarías le llaman Josué. Este sumo sacerdote Josué o Jesúa pertenecía al linaje de Leví. Era descendiente de Aarón, de Eleazar y de Finés. Y era importante porque miren, él estaba ejerciendo el sumo sacerdocio. Y el sumo sacerdocio fue dado a una familia. Y los levitas, que eran los que servían al templo, era una tribu. Pero dentro de esta tribu de levitas había una familia en específico, que era la familia de Aarón. Y para ser sumo sacerdote, tenía que ser de esa línea. Y Josué, venía de la descendencia de Aarón, de Eleazar, que fue su hijo, y de Finés. Por lo cual tenía una posición legítima como sumo sacerdote. Aquí del 10 al 11 nos habla de 6 generaciones de sumos sacerdotes que iniciaron a partir de Jesúa. O sea que fue una generación que creció o que se desarrolló a partir de la restauración del sumo sacerdocio en Israel. Y nos dice aquí en Nehemías 12, 10 y 11, Jesúa engendró a Jolasim, y Jolasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada, y Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Entonces, aquí nos habla de esa nueva generación sacerdotal que se levantó en Jerusalén a causa de la obediencia que tuvieron estas generaciones.
Y luego aquí nos sigue hablando del listado de personas que vinieron con Zorobabel en esa oleada y con Josué y nos hablan y nos dice, vamos a ver, aquí dice en el 23, hay algo que quería resaltar. Bueno, desde 22 dice, y los levitas en días de Eliasib, de Joyada y de Johanán y de Jaduda fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonahán, hijo de Eliasib. Miren, aquí nos habla de cómo era importante que se tuviera un registro, sobre todo de los hijos de Leví, de los que iban a sacerdocio. De todos se llevaban registros, por eso es que la Biblia también es muy exacta en su registro, porque en el Antiguo Testamento, todos estos registros eran registros legales que podían ser usados. Se recuerdan que anteriormente sacaron del sacerdocio algunos porque su genealogía no estaba registrada, ¿verdad? Y entonces era importante llevar estos registros. Estos registros estaban guardados en los archivos administrativos de Judá. O sea que este libro que vemos de Nehemías con estos registros quedaron inscritos porque eran libros también que servían de legalidad para poder, porque ahí era el sacerdocio estaba totalmente ligado a la ley y por eso era sumamente importante que esto estuviera muy claro. Entonces termina aquí y yo quiero terminar acá para que podamos en el próximo estudio ya ir terminando con esto, que, que termina con todos con el versículo 26 diciendo, estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras el escriba. O sea, los dos grandes, digamos, podríamos decir, en las generaciones y en las oleadas. Aquellos líderes que se destacaron en la primera oleada fue Zorobabel, fue Jesúa. Y en las segundas oleadas, Esdras y Nehemías. Este libro de Nehemías se tiene que leer o se puede leer juntamente con el de Esdras, porque tienen muchas similitudes, porque se escribieron en el mismo tiempo, solo que uno bajo la visión del sacerdote Esdras y otra bajo el gobernador Nehemías. Ani nos dice que María era también descendiente del rey David por el lado de su padre Joaquín. Así es. Y entonces tenemos que entender eso, porque es importantísimo. Cuando vino la genealogía es importante, aunque nosotros no le demos la importancia adecuada, pero para Israel era sumamente importante. El Mesías no podría venir de cualquier lugar, de cualquier tribu, de cualquier ascendencia. Tenía que comprobarse que venían. Digamos, el Mesías tenía que venir de la línea de David. Y eso lo comprueban en las dos líneas, la línea paterna y la línea materna. Aunque en la línea paterna nosotros sabemos, o sea, en la parte de legalidad humana, por eso se mencionan a José, pero dice José, el marido de María, no dicen el padre de Jesús. Porque eso tenemos que dejarlo muy claro. José no era el padre de Jesús, pero sí era su padre adoptivo. Y él, como el padre adoptivo, le transmitió la legalidad de su descendencia davídica. Y María también venía de la línea de la descendencia davídica. Y aquí nos pone Ani por parte de su padre Joaquín. O sea que en los dos podemos ver que la legalidad, Dios no va a saltarse lo legal que él mismo estableció en su palabra. Algo importante e interesante que creo que nos deja como mensaje esto. Hay personas que fueron casi que obligadas a ir a vivir a la ciudad santa. Hay otros que lo hicieron voluntariamente. Hay algunos de nosotros que casi voluntariamente llegamos al evangelio. Pero tenemos que ser voluntarios en estar siempre en la presencia de Dios. Siempre en la presencia de Dios.
constantes, queriendo servirle a Él. Y aunque nuestra relación con Dios no esté del todo bien, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por quitar los escombros de nuestra vida, para tener una adoración en espíritu y en verdad delante de Dios. Tenemos que quitar los escombros de la religiosidad en la que vivíamos anteriormente, que nos impedía o no nos era atractiva la adoración. Y mira, este es uno de los mensajes principales. ¿Por qué no era atractiva para las tribus que habían regresado del exilio ir a Jerusalén? Porque había muchos escombros, probablemente estaba sucia, no estaba atractiva. Pero en la vida espiritual, nosotros en la adoración también hay escombros muchas veces en nuestra vida, que llenamos con religiosidad, con apariencia, y eso no hace atractivo en la adoración a Dios. Por eso nosotros también tenemos que limpiar, hacer un esfuerzo para quitar los escombros, para embellecer la casa, para embellecer el templo de Dios, la adoración a Dios, la relación con Dios, para que cuando nosotros adoremos a Dios sea un gozo en nuestro corazón, que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo en adoración, en espíritu y en verdad. Y entonces eso es algo que debemos hacer, y es una lección que nos deja este tremendo capítulo. Elizabeth nos dice: yo siempre me preguntaba por qué a Jesús le decían hijo de David, por eso es tan importante. Sí, así es, claro. Ellos sabían que hijo de David era prácticamente un título, porque decían el Mesías tiene que ser hijo de David, ¿verdad? Dice Ani López: su madre Ana y su prima Isabel eran descendientes de los levitas. Sí, así es. Ok, y aquí hay algo más, pero bueno, ok, perfecto. Entonces, eh, por eso, digamos, a veces estudiamos esto, pero nos deja ciertas enseñanzas que son importantes practicarlas para que nuestra vida y nuestro vínculo con Dios, nuestra relación con Dios, sea cada día mejor. Vamos a orar en este momento. Y quiero orar por también mi hermana Annie, que tuvo un pequeño incidente, para que Dios sane su cuerpo en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento. Y si alguien tiene necesidad de sanidad física hoy, puede escribirnos y vamos a orar también ahora que estamos teniendo este momento de oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, cumplió con todo lo que tú mandaste para rescatarlos, para cumplir las promesas. La promesa que le diste a Adán y Eva de que de la simiente de la mujer nacería aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y le prometiste a tu hijo que ese Mesías que vendría sería de su descendencia. Padre, te damos gracias porque Jesús nació y cumplió todo, absolutamente todo lo que se pidió de él. Cumplió todos los mandamientos como ningún otro hombre nunca los pudo cumplir. Y siendo inocente y puro, dio su vida como el sacrificio perfecto, como el cordero que se entregaba por los pecados del pueblo para que la sangre fuera el precio pagado por nuestros pecados. Gracias, Dios bendito, porque por Cristo tenemos redención de nuestros pecados, pero también en Cristo, Señor, tenemos sanidad para nuestros cuerpos. Bendito Dios. Padre, hoy oro, Señor, por la sanidad, Señor, en los cuerpos de Annie, de nuestra hermana Annie, de nuestra hermana Alice, de nuestra hermana Elizabeth, de la abuelita, de nuestra hermana, la abuelita Luna. Que sane sus cuerpos, Señor.
que la sanidad que viene, Señor, de ese amor sacrificial de Cristo, en el cual por sus llagas fuimos nosotros curados, que esa curación venga a nuestros huesos, venga a nuestros músculos, a nuestros órganos, Señor, y nos dé sanidad. Oramos por mi hermana Janet, Señor, en el nombre de Jesús, por su recuperación, por Elena Arriaga, que sea sanada en el nombre de Jesús, porque creemos en el Dios Todopoderoso, el Dios al cual nada puede resistirse, en el cual no hay imposibles. Padre Santo, Señor, sana, así como sanaste a aquel paralítico en el templo de la Hermosa, Señor. Como dijeron tus apóstoles, Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sana. Sé sana. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por ser el Dios, Señor, al cual podemos acudir a través de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Todo esto te lo hemos pedido en ese nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. También hoy quiero tomar un tiempo para orar por los médicos. Hoy celebran el Día de los Médicos, para que Dios los use para esa sanidad y que ellos sean instrumentos. Los médicos, por todos, pero hoy vamos a orar por los médicos que son creyentes, para que Dios los use no solo con la medicina, sino que a través de su poder. Padre Santo, hoy oramos por los médicos, Señor amado, para que tú, Señor, aquellos que aceptaron, Señor, te aceptaron a ti como Señor y Salvador, para que sean médicos, Señor, con el carácter tuyo, un carácter amoroso, un carácter paciente, un carácter, Señor, que sepa no solo de conocimiento, sino que sepa esperar en ti, que sepa dar testimonio de ti a aquellos que ya no tienen esperanza, que sepan ser consuelo a aquellos que llegan debilitados y deprimidos. Padre, que sus manos sean utilizadas para bendición y que sean obedientes a todo tu mandato. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto, qué privilegio haber compartido con ustedes ya hoy sí, ya con toda mi boca en buen estado, ¿verdad? Por eso le doy gracias a Dios también. Y estamos ya a punto de terminar, por lo que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para poder terminar este estudio del libro de Nehemías. Que el Señor les guarde y les bendiga. Si te ha sido de utilidad, te ha sido de bendición los estudios, compártelos para que más puedan venir acá. Y si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos, tus ofrendas, contactándote con nosotros. Que el Señor les guarde y les bendiga.